Muy bien, buenos días, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez vamos a ver si podemos trabajar, si nos dan las fuerzas para trabajar este tema que es perteneciente al 15º año, que se llama ángulos entre dos rectos, ángulos que me forman dos rectos. Luego de esto vamos a hacer un video rapidito de lo que es la recta punto pendiente. Para poder calcular el ángulo que se forma entre dos rectas, para poder calcular el ángulo que se forma entre dos rectas, pues hay que tener dos rectas. Aquí tenemos una recta L1 le vamos a llamar, y tenemos una recta L2. Tiene los puntos A, B con las coordenadas menos 1 y B con 5, 2. Y este es el texto bíblico, primera de Juan 5, 14, 15, para que lo lean. L2, C, 2 menos 1 y D, 1, 2. Es importante, yo les dije, cuando esto se trata de la unidad de geometría analítica, es importante que realicemos un gráfico. Vamos a ir avanzando. El punto A tiene las coordenadas menos 1, menos 1. Menos 1 hacia X y menos 1 hacia ¿quién? Hacia Y. La intersección, ¿verdad?, de esas dos rectas perpendiculares, que son imágenes del eje X y imagen del eje Y, o sea, que pasan por esos puntos, esa intersección es el punto A. El punto B, 5, 4. 5 para X, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2, perdón. Y 5 y 2 para Y. 1, 2, 5, 2. Hago coincidir, ¿verdad?, las rectas vertical, horizontal, imaginaria, y ahí donde se intersectan es el punto B. Ahí está la recta L1 formado por el punto AB. Lo mismo hago acá con L2. C, 2 menos 1. 2 con menos 1. Ahí está C. Y D, 1, 2. 1 de X y 2 para Y. Ahí está D, uno de los puntos, y ahí tengo dos rectas. Ahí se parece un poquito, ¿verdad? Parece como un manchón ahí, pero lo cierto es, ¿verdad?, que esta recta tiene una pendiente, porque la recta L1 la vamos a llamar recta 1. Y esta recta está acá, L2, tiene otra pendiente, que es esta de aquí, esta que está en negro. La vamos a llamar θ 2, es el grande. Y tenemos un ángulo que se forma tanto en la recta L1 como en la recta L2, que es este ángulo de acá, que le vamos a llamar alfa. Para calcular el ángulo que se forma entre dos rectas hay dos maneras. Voy a enseñarles con la fórmula, rapidito. La fórmula del ángulo es la tangente de la pendiente 2 menos la pendiente 1 entre 1 más la pendiente 2 por la pendiente número 1. ¿Qué significa eso? Que tengo que calcular las pendientes para poder trabajar esta pequeña formulita. Luego, pues yo les voy a enseñar otra manera de hacerlo rápido también, pero les van a enseñar pues esta fórmula, entonces quiero yo que ustedes tengan ese conocimiento. No nos atrasemos y busquemos la pendiente de la recta L1. Ahora, ¿cuál es la fórmula de la pendiente? La fórmula de la pendiente es M es igual a ¿qué? Bueno, M va a ser igual a Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Partiendo de que tenemos dos puntos, esas serían las coordenadas. Aquí está L1, esta es X1, Y1, el primer punto. El segundo punto es X2, este es el ejemplo número 16 del libro, ¿bien? O si lo quieren buscar. El ejemplo número 16. Que solo está en la gráfica, está ahí resuelto. Y el ejemplo, el ejercicio de la página 106, el ejercicio 1, es el que se va a realizar, es este de acá. Tiene el gráfico, el ejercicio 1 tiene el gráfico y yo le doy las coordenadas para que lo trabaje. Bien, les decía, este es X1, Y1, X2, Y2. Yo no me canso de repetir que esto lo hago para que ustedes se ubiquen con respecto a las coordenadas de cada recta.
M1 va a ser igual a Y2. Lo ubicamos Y2, aquí está, mire claramente. ¿Qué número tiene? El número 2. Menos Y1, aquí está Y1. ¿Ves? ¿Qué número tiene? Tiene un menos 1, que está entre paréntesis. Sobre X2, ¿qué número tiene? El número 5. Menos X1, ¿qué número tiene? El número menos 1. Y esto pues simplemente es realizar esa operación para que nos dé la recta. Y decimos acá, la pendiente 1 va a ser igual a 2. Según la ley de los signos en la multiplicación, estos dos signos iguales me dan positivo. En la multiplicación signos iguales dan positivo. Lo que ustedes dicen menos por menos, ¿verdad? Pero los signos no se multiplican. Entonces en la multiplicación aquí me va a dar una suma. Y lo mismo pasa en el denominador, me va a dar una suma. M1 va a ser igual a 2 más 1, 3. 5 más 1, 6. Entonces, ¿cuánto vale la pendiente 1? Simplificada, mitad 1, perdón, tercera 1, tercera 2. Vale un medio. Ya tenemos la primera pendiente, pero necesitamos las dos. Vamos a calcular la pendiente 2, no hay problema. Dice Y2 menos Y1. Ahora, ¿quién es Y2? Recordemos acá, X1, Y1, X2, Y2. ¿Quién es Y2? 2 menos, dice la forma. Y1, ¿quién es Y1 ahora? Aquí lo tenemos. ¿Cuánto? Menos 1. Sobre X2, ¿quién es X2? 1 menos X1, ¿quién es X1? 2. 1 menos 2. Y como ya hablamos anteriormente de lo que es la ley de los signos ahí, eso ya saben ustedes, ya manejan que eso me va a dar positivo. Entonces la pendiente 2 va a ser igual a 2 más 1 sobre, me va a dar positivo, sobre 1 menos 2, ley de signos, ¿verdad? Eso lo podemos pasar, el algoritmo lo pasamos a una suma, el sustrayendo cambia de signo y le aplico la ley de los signos para la suma, pero lo que ya se manejan, pues lo trabajamos de manera directa. 1 menos 2 hago la resta porque son signos diferentes, que hay un más, me daría 1 y le escribo el signo del número mayor en su valor absoluto, que sería 2. Por lo tanto es menos 1. M2 va a ser igual a 2 más 1. M2 va a ser igual a 3 entre 1, 3. Y la ley de los signos en la división, si los signos son diferentes, pues me va a dar negativo. Ahí tenemos esa pendiente negativa. Cuando les enseño el otro método para calcular el ángulo entre esas dos rectas, bueno, ustedes van a ver que es importante saber cuando la pendiente es positiva qué vamos a hacer y cuando la pendiente es negativa. Pero ahorita solo vamos a sustituir, vamos a trabajar. Ya tenemos las dos pendientes, miren, ya las encontramos con el tema anterior, el video anterior, ya las encontramos, sustituyendo de acuerdo a los puntos que nos dan. Ahora sí, voy a trabajar la tangente del ángulo. La tangente del ángulo va a ser igual a M2, ¿vale? Menos 3. M1, ¿cuánto vale M1? Vale un medio. Sobre 1 más M2. Ya sabemos que M2 vale menos 3. Por M1, que es, está, ¿verdad? Pueden ver ustedes, un medio. Y ya trabajamos esa expresión porque ya sustituimos, ya esto, pues por ahorita no lo vamos a utilizar. Y vamos a buscar el ángulo alfa, que es el que se forma entre la recta que está aquí en rojo, L1, y la recta que está en negro, L2, o sea, esta parte de aquí llamada alfa. Voy a trabajar. En primer lugar voy a multiplicar estos denominadores y voy a aplicar la ley de signo. Me queda de esta manera. Tangente del ángulo va a ser igual a menos 3 menos un medio sobre 1, aquí me da negativo, 3 por 1, 3 medios. Ahora quiero que ustedes observen
claramente, quiero que ustedes observen claramente, bueno, pues esto de las pendientes ya, esto de las pendientes pues ya, tenemos los valores, entonces no los vamos a buscar de manera ahí, no los vamos a tener, sino que solo vamos a tener los resultados. Entonces tengo una fracción con operaciones diferenciadas o diferentes. En el numerador y en el denominador tengo una resta. Esto lo voy a trabajar acá, para solo escribir los resultados. ¿Bien? Me dice en el numerador que es menos 3 menos 1 medio. Y aquí es donde hay bastante problema, en algunos casos, porque aprendimos mal, o no sé qué pasó, pero trabajar con fracciones se les hace muy difícil. Y eso que ya lo vieron en cuarto, en quinto y en sexto grado. Hay que buscar el mínimo común múltiplo. Yo ya les expliqué el mínimo común múltiplo y ya les dije, bueno, les iba a mostrar por qué debía llamarse múltiplo común mínimo, pero bien. Ahorita el mínimo entre 1 y 2, el mínimo común múltiplo entre 1 y 2 es 2. El 2, el mínimo se divide entre el denominador, entre, esto ya es de primaria, y el resultado lo multiplico por el numerador. Divido entre el denominador y el resultado lo multiplico por el numerador. Lo hacemos. 2 entre 1 a 2 por 3, 6 negativos. Menos. Lo mismo hacemos con el otro. 2 entre 2 a 1 por 1, 1. ¿Y cuánto me da eso? Menos 6 menos 1, ley de signos. Signos iguales se sube y se le escribe el signo que tienen en común. Menos 7 medios. O sea, ahí tenemos la primera resta del numerador. Voy con la otra resta, ¿la de quién? La del denominador. O sea que en realidad esta de acá es esa. Y esta que voy a hacer ahorita me dice menos 3 menos 1 medio. Mínimo, ¿verdad? Como aquí todo entero tiene como denominador la unidad, digo 2 entre 1. ¿Cuánto me da 2 entre 1? A 2 por 3. Perdón, aquí tenemos un pequeñito error. Estoy volviendo a hacer la del numerador. Y ahora vamos a hacer la del denominador, que es 1 menos 3 medios. 1 menos 3 medios. Vamos a trabajar con 1 menos 3 medios. Hacer esa resta. Lo mismo, sí, vamos a trabajar lo mismo, claro. Denominador 1, mínimo 2, 2 entre 1 a 2 por 1. 2 por 1, 2. Ya aquí un poquito más rápido, ¿verdad? 2 entre 2 a 1 por 3, 3. Igual a 2 menos 3, ley del signo. Resto del mayor, menos 1 sobre 2, menos 1 medio. Significa que en el numerador me dio menos 7 medios y en el denominador me dio menos 1 medio. Voy a sustituir. ¿Qué me dio en el numerador? Me dio menos 7 medios. ¿Y cuál fue el resultado? Voy a escribirlo en otro color para que se vea mejor. Menos 7 medios sobre. ¿Cuál fue el resultado en el denominador? Menos 1 medio. Y ahí tenemos otra operación, todavía nos falta, ¿verdad? No tenemos un resultado específico del ángulo. Pues tenemos una división de fracciones. La división de fracciones, hay un algoritmo específico que me habla sobre él. Pues hay otros que ocupan pues la famosa mariposa, que no es más que multiplicar los medios, ¿verdad? Y los extremos. Multiplicamos los extremos entre los medios. Y eso es lo que le llaman mariposa. Pero nosotros vamos a aplicar el algoritmo correspondiente o correcto. Porque a alguien le sale allí, ¿no? Que esto se trabaja de esta otra manera. Sí, hay varias formas, pero vamos a hacerlo así. Escribimos el mismo numerador. ¿Cuál es el numerador?
menos 7 medios. Por, en vez de dividir, la fórmula de división es una multiplicación y le aplico el inverso multiplicativo al dividendo. O sea, al divisor, dividendo, divisor. Le aplico el inverso multiplicativo al divisor. Si ustedes observan, el divisor está como fracción numerador 1 y denominador 2, o sea, 1 sobre 2. Al invertirlo, al cambiar ese orden, voltearlo de cabeza, el 2 pasaría en numerador y el 1 pasaría a denominador. Me queda menos 2 sobre 1. Ahora aquí en la multiplicación de fracciones, yo puedo hacerlo, bueno, puedo multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Según la ley de signos, ahí me va a dar como positivo, porque en la multiplicación signos iguales me da positivo. Lo que todavía algunos no quieren dejar por un lado, que los signos no se multiplican y siguen diciendo menos por menos. Pero bueno, está bien. Signos iguales en la multiplicación me van a dar positivo. Signos diferentes negativos. Entonces estos son signos iguales, me van a dar positivo. Puedo multiplicar 7 por 2, 14 y 2 por 1, 2. 14 entre 2. O puedo simplificar. Y me queda 7 sobre 1. 7 sobre 1 que viene siendo ¿cuánto? 7. Y ese es el valor del ángulo que se expresa entre esa recta, pero no es el ángulo. Es el valor de donde se extrajo el ángulo con respecto a la tangente. ¿Qué significa eso? Que debemos de saber cuánto vale alfa. Y para acá solo es un procedimiento muy sencillo. Lo que hacemos es esto. Alfa es igual a la tangente. ¿De dónde salió ese 7? Es lo que estamos preguntando. Tangente inversa. Alfa es igual a la tangente inversa. Alfa es igual. ¿Cómo vamos a calcular nosotros la tangente inversa? Pues la vamos a calcular con la calculadora, valga la redundancia, científica. Con la calculadora científica. Vamos a pulsar la segunda función y la tecla tan. Y allí me va a aparecer en la pantalla me va a aparecer tangente inversa, tangente de la menos 1. Escribimos el 7, le damos igual y eso nos va a dar aproximadamente 81.86 grados. Ese es el ángulo alfa que se forma entre esta recta y esta otra. Si yo ubico un transportador aquí, lo voy a valorar que me da 81.86. ¿Cómo vamos a hacer para calcular esto? Bueno, es buscar la inversa del valor numérico, la inversa de la tangente. ¿Y cómo? Bueno, en la calculadora segunda función tangente, y ya, en otras calculadoras, pues en vez de segunda función aparece shift. Pulsamos shift, le damos tangente y ya me aparece tangente inversa. En los celulares aparece alguna tecla así que se llama bilateral. ¿Ya? Que podemos pulsarla en los celulares, en la calculadora de los celulares, y ya me aparecen pues tanto las funciones como las inversas. Entonces pulso menos tangente inversa y escribo el 7 y le doy igual y me da el ángulo. Este es el uso de la calculadora para sacar esta expresión. Pueden practicarlo ustedes que la tienen ahí. Bueno, y les dije, ¿verdad? Que le iba a mostrar, bueno, sí, y ese es el ángulo que me forman la recta L1 y la recta L2, el ángulo alfa. Ajá. Pero les dije que le iba a mostrar otra forma de manera rápida allí. Bueno, tenemos que la pendiente, que es igual a la tangente del valor absoluto de la pendiente, tenemos que el ángulo, perdón. Bueno, la pendiente M es igual a la tangente del ángulo. La tangente del ángulo. O el ángulo es igual a la tangente inversa, ¿verdad? Tangente inversa
del valor absoluto de la pendiente. Si yo quiero ¿el ángulo de qué? Esto es para el ángulo de, aquí le voy a llamar a usted. ¿El ángulo de qué? De inclinación. ¿Cuál es el ángulo de inclinación? Pues ya sabemos, es la pendiente y es el ángulo que se forma entre la recta horizontal y la recta que estamos trabajando. Por ejemplo, el ángulo de inclinación de aquí, θ 1, vamos a ver cuánto es. Y el ángulo de inclinación de θ 2, vamos a ver cuánto es. Esto ya no es parte del ejercicio, esto es para otra forma de cómo calcular el ángulo que me forman esas dos rectas. Entonces calculo su pendiente y calculo el ángulo de esa pendiente. En el caso de la primera línea, sería la tangente, el valor absoluto de un medio, ¿verdad? La pendiente de un medio, de m, que es un medio, o sea 0.5. Y eso nos da aproximadamente, si utilizamos la calculadora, así como le digo, ¿verdad? Segunda función, o chi, o esta tecla, tangente inversa y escribe 0.5, les arroja a la calculadora y le dan igual y les arroja 26.57 grados. Ese es el primer ángulo de inclinación de la primera recta. De igual manera sacamos el ángulo de inclinación de la segunda, que sería, va a ser igual a la tangente inversa, ya sabemos cómo escribir la tangente inversa del valor absoluto de 3, que es la pendiente 2, ¿verdad? Introducimos esa cantidad, la tangente, ¿verdad? De 3, la tangente inversa de 3, y eso nos da aproximadamente 71.57. 71.57 grados. Eso nos da el ángulo de inclinación de esta recta de acá, de θ 2. Quiero que observen esto. Esta es L2 y este sería el ángulo θ 2. Si ustedes observan, ese ángulo se pasa de la vertical. Es decir, si se pasa de la vertical ese ángulo, el ángulo de inclinación no puede ser 71.57. El ángulo de inclinación, voy a borrar esta parte de acá para que tengamos espacio a esa explicación que les estoy dando. A esa explicación que les estoy dando para que tengamos ahí una idea. De lo que está pasando ahí. Bueno, entonces esa que está allí es el ángulo que a mí me da, pero como la pendiente negativa, siempre que ustedes se encuentren con una pendiente negativa, con M3 negativo, entonces el ángulo de inclinación es 180 grados menos lo que nos dio como ángulo de inclinación como pendiente, al ser como negativo. Cuando es positivo, mi ángulo de inclinación es lo que me da en la calculadora, pero al ser negativo tengo que hacer esta operación. ¿Por qué? Les decía, si ustedes observan aquí, esto pasa de la vertical. Al pasar de la vertical el ángulo es mayor de 90 grados, no me puede dar 71.57. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el sentido, ¿verdad? ¿Y dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicada? Pues ¿dónde está ubicado la recta? ¿En qué cuadrante, verdad, se encuentra? Y lo que hacemos es restar. Por eso, el 2 va a ser igual a 180 menos, ¿cuánto me dio? 71.57 grados. Hago esa resta y eso me da, si no me equivoco, 108.43 grados. Ahí tengo el segundo ángulo de inclinación. ¿Cuándo voy a hacer la resta de esta expresión? Cuando mi pendiente sea negativa. Tengo mi primer ángulo de inclinación y tengo mi segundo ángulo, que los extraje. ¿De dónde los extraje? ¿De dónde los extraje esos dos ángulos?
de las pendientes, ¿verdad? Pendientes de las rectas, de las pendientes de M1 y de M2. Bueno, ¿cómo encuentro el ángulo ahora? Sin aplicar esta fórmula. Son dos formas las que le estoy dando. Llego. Esta y la aplicación de la fórmula que ya le expliqué y que pueden retroceder el video. ¿Cómo encuentro el ángulo? Haciendo una recta. De la pendiente 2 menos la pendiente 1, el ángulo 2 menos el ángulo 1. El ángulo de inclinación. Porque mire, si yo a todo este ángulo que es teta 2, le resto teta 1, esta parte de acá, si yo le quito esto, todo este ángulo, yo le quito esta parte, ¿qué me va a quedar nada más? Me va a quedar alfa. Que es el ángulo que estoy buscando, el ángulo que me forman esas dos rectas. Hago la diferencia, alfa va a ser igual a 108.43 grados menos, esos grados se pueden dar en minutos, segundos, pero no nos metamos a eso. Menos 1, que me dio ¿cuánto? 26.57. Esto va a ser igual 108.43 menos 26.57. Si hacemos la diferencia, me va a dar 81.86 grados aproximadamente. Y si ustedes observan, es lo mismo aplicar la fórmula como buscar los ángulos de inclinación y restarlos. ¿Correcto? Bien, ya les digo, actividad 6, página 106, ejercicio 1, donde ustedes pueden aplicar el mismo procedimiento con la fórmula o con la diferencia o con las dos para que ustedes aprendan más. Recuerden que van a un examen de admisión, que esto es de 11º o de quinto año, perdón. Bueno, nos seguimos viendo, Dios me lo guarde y nos acompañe. Bye.